Amigos, bienvenidos a otra edición del, ¿cómo se llama esta cuestión? El portal del Villegas, con Nicole Eso, así se llama. Rodríguez, edición de día jueves. Ahora me acordé en qué día estoy viviendo. Edición de día jueves y antes de entrar en materia y todo lo demás, les recuerdo que mañana, o sea, hoy para ustedes, hoy, hoy, hoy día a las 8:30, en la Casa del Jamón se presenta un tablao flamenco con este conjunto fantástico que ha estado dejando la crema. O sea, la gente que ha ido en las sesiones anteriores, ya van dos, han salido en camilla algunos de ellos. Se pasa bomba y tienen ricos jamones, no solo jamones, otras cosas exquisitas, tragos, vinos. Es un lugar español, la Caja del Jamón, y además se presenta este conjunto con un guitarrista fantástico, una cantadora fantástica, dos bailarinas extraordinarias. Es un espectáculo maravilloso, así que si quiere ir, quizás todavía tiene una oportunidad de reservar en el teléfono que ustedes están viendo a mi derecha. Comprenderán ustedes que un restaurante como es este, aunque no es tan pequeño, pero igual el límite existe, cantidad de mesas, qué sé yo, de puestos. Así que si están interesados, hoy a las 8:30, tiene estacionamiento propio. Cuando usted llame a reservar y si encuentra reserva, pregunte dónde está el estacionamiento. Está ahí mismo, en Tenderini, la calle Tenderini, número 171, donde se encuentra Casa del Jamón. Y ahora entramos en materia, y antes de entrar en materia con la lista de lavandería que seguramente tiene Nicole, quiero hacer dos alcances chiquititos. Uno, que ya hasta dónde ha llegado el discurso políticamente correcto, a unos niveles de imbecilidad. Vi en un WhatsApp que me mandaron, un video, no sé si de una nota de televisión o qué, donde aparece una autoridad o un político progresista hablando del tema de los remedios y dijo los y las medicamentos. Sí, No, se pasó, ¿ah? Se te pasaron digo, de eso. Los y las fue, fue el subsecretario de Salud, por el favor. subsecretario Cuadrado en una conferencia de prensa, ¿Cuadrado el apellido? pero claro, y dijo Ah, las está y bien, los entonces el apellido. medicamentos, pero te lo quiero juntar con lo que pasó hace 3 semanas atrás con el ministro de Educación, dijo las y los establecimientos educacionales. No, hay que ser. ¿Cómo podemos definir esto? No, Las, no, hay una sola palabra. Tú sabes cuál es, esto. tú sabes cómo se define. Hay que ser muy, a ver, ¿cómo lo digo? Muy políticamente correcto, ya, digámoslo así. No, no, hay que decir las cosas Tenemos- como son. Ahora no es novedoso, ¿ah? Yo creo que he contado muchas veces que en estos procesos históricos en que emergen todos estos grupos que uno no sabe de dónde salieron, de qué fondos intelectuales salieron y se pone de moda un discurso, se caen en estos idiotismos, pero en forma masiva. Ninguna novedad, ni siquiera es novedoso, ¿ah? Ni siquiera nos ofrecen una novedad. Y la, Pero mira, ¿sabes lo que eso te demuestra? Que cuando hablan están inmersos en un discurso ideológico, porque si realmente prepararan la pensaran. conferencia de prensa hablando de remedio, estaban hablando de a todo esto de la distribución, etcétera, era importante la conferencia. Si realmente la preparara, lo mismo que el ministro de Educación, si realmente supiera lo que van a decir y si fuera algo concreto, con una medida concreta, me parece que no caerían en esta estupidez. Capaz que sí, pero de todas maneras me parece que si caen en esto es porque ideológicamente ni siquiera piensan y están inmersos en estos eslóganes, en estos discursos y le dan para adelante nomás. Acá no hay nadie pensando. Pero si para eso son las ideologías, para no pensar, está todo pensado ya, pensado en forma estúpida, está como una cosa que tú sacas. Y la otra cosa que quería mencionar que me pareció muy correcta, me parece que esto lo dijo, no estoy seguro, un periodista que es Antonio Meme, creo que se llama, que entiendo que era periodista deportivo, pero Sí, hace por esta rato que ya. intervención, si él, la dijo él y creo que ha dicho otra, demuestra que es un tipo bastante más inteligente que el promedio de sus colegas. Dijo lo siguiente, lo pongo con mis palabras, ¿no? Que la propuesta constitucional, supuestamente, es en realidad el programa de gobierno de la izquierda y de este gobierno. Mira qué simple, y es verdad. Es el programa de gobierno, no es una propuesta constitucional, un conjunto de reglas para toda la nación, sino que es un conjunto de mecanismos para destruir la nación. Es un conjunto de reglas para cambiar la sociedad, no para preservarla en sus elementos, digamos, más obvios y que han sido
qué sé yo, están vigentes quizás desde los tiempos más remotos porque están asociados a la naturaleza humana, o por lo menos desde hace no mucho tiempo, como el derecho a la libertad, a la libertad de expresión, cosas como esas. No, esto es un programa de gobierno y exacto, me parece muy exacto, si lo dijo Pero Antonio Neme, está muy bien. Está no muy sé, bien. no sé si lo dijo él hoy o cuándo, pero la realidad de esa frase es que la vienen diciendo los analistas políticos hace más de un mes. Se lo leí también a Jorge Correa Sutil, por lo tanto, puede que él lo haya repetido y si le parece, muy Bueno, bien está bien. que lo reproduzca, no hay nada de malo en eso, No, por supuesto, y nosotros lo importa. estamos repitiendo aquí. Sí, Nosotros también repetimos un montón de cosas, claro. El no, sí, punto es lo que, importante es no, digamos, cuando uno no ha creado algo, no decir que es invento de uno. Eso, exacto, pero eso sí. Y ahora, Nicole, parta usted con sí, lo no, que le pero parezca. puedo seguir con ese tema puntualmente, Fernando, porque es interesante, porque como lo mencioné a Jorge Correa Sutil ante otras personas, otros analistas y otros abogados constitucionales, dando argumentos bastante sólidos, hablan de cómo lo que se está aprobando en el borrador, bueno, lo que ya se aprobó en el borrador, pasa a ser prácticamente un programa político. ¿Y eso por qué se ve? Porque una constitución debería tener derechos y principios, y lo hemos comentado acá. Lo que hacen las naciones desarrolladas es tener constituciones minimalistas que te den la estructura democrática, que fue lo que planteamos en el día martes, si es que efectivamente lo que estaban presentando cumple o no los requisitos para asegurar la democracia en el país. Me parece que no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con la presentación de este borrador en el texto? Es ser muy detallista, algunos le llaman la camisa de fuerza, pero fueron muy detallistas en algunas normas y por eso mismo también excluyeron otras, como por ejemplo el tema de la libertad que analizamos el martes, cuando no es que se diga que no se va a permitir la educación privada, ni la libertad de los padres a elegir, ni la libertad de enseñanza o la libertad de cátedra. Nos dice, no queremos libertad de cátedra, pero hay una serie de normas específicas para poder cumplir solamente una función, que significa costear la educación pública bajo los lineamientos del Estado. Eso es un lado, pero por otro lado hay una serie de otros derechos y libertades que están absolutamente estipulados y donde hay más detalle son en las normas plurinacionales, justicia plurinacional, entrega de tierras, expropiación de tierras y todo lo que concierne a los derechos excepcionales, porque van a empezar a constituir prácticamente, si llegaran a aprobarse esta constitución, serían como estados de excepción acá, derechos excepcionales para los pueblos originarios, está todo estipulado. No permite esta constitución que un gobierno entre con esta constitución en vigencia y pueda implementar un programa de gobierno si va en contra de estas ideas que son identitarias e ideas de izquierda con respecto al mercado. Entonces, lo que dijo Neme, que lo dicen varios otros analistas, es así. Lean el borrador, yo no le digo los 500, no tengo esa paciencia. Tengo un poco de paciencia, pero no tengo tanto. Me basta con leer algunas normas tremendamente importantes para las libertades individuales y no están garantizadas en esta Constitución, en este borrador. Así es. Bueno, claro, hay que insistir en algunos puntos porque de pronto la gente se olvida o se le va a la mente, y es nunca perder de vista lo central, que este es un movimiento que en parte llegó al gobierno, en parte llegó al Congreso y llegó a la Convención, que tiene como objeto no mejorar la manera como vivimos y hemos vivido los chilenos, sino que cambiarla completamente. Eso se llama revolución. Por eso que he usado esa expresión una y otra vez. Una revolución consiste en eso. Y consiste incluso, hay otros elementos que se han dado, el reemplazo del grupo que gobernaba, de los que estaban en los cargos, por otro grupo completamente distinto, como lo estamos viendo con este señor subsecretario y con otros muchos, cientos, miles de personas que vienen de otros estamentos sociales y que están ahora ocupando cargos de poder y probablemente también van a terminar introduciéndose en el mundo económico, como ocurre de alguna forma o de otra. Hay un cambio, una transferencia de poder de una clase, de un grupo a otro, intentos de cambio de las instituciones, etcétera. Esto es un proceso revolucionario, tal cual fue la Revolución Francesa, la bolchevique, un poco distinta,
en que primero hay unos incidentes insurreccionales, la toma de la Bastilla, la quema de la estación del metro, y luego vienen los cambios en los organismos políticos que generan en un proceso de años. La Revolución Francesa tomó 4 años. Esta está en los 2 años y tanto, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo, como ustedes ven. Nunca hay que olvidarlo. Y lo digo porque hay gente que todavía cree que de lo que se trata es de personas que quizás están equivocadas en algunos puntos, pero que básicamente comparten con nosotros una idea de qué es lo que es Chile, una idea de qué es Chile. Ellas no la comparten. Cuando uno escucha a esos grupos indigenistas, a la señora Loncón o algunos otros, cuando uno logra entender, porque razonan como en círculo, razonan en forma muy defectuosa, uno se da cuenta que a veces tratan incluso de callarse, que rechazan el himno patrio, que rechazan la bandera, que tienen otra bandera, que no se suman a ninguna de nuestras festividades, que no se sienten chilenos, que quieren constituir otra patria, que quieren construir otro Estado. No se nos olvide nunca eso, que es central. Quieren desmembrar Chile con la teoría de las identidades, que es una teoría perversa, porque retrotrae la conciencia nacional, la conciencia de la humanidad, a etapas ya superadas, en que era importante que uno pertenece a tal etnia, a tal lenguaje, a tal cultura. Esas son puras tonterías hoy en día. Hoy en día somos ciudadanos de un Estado que es una asociación política y eventualmente seremos ciudadanos del planeta en unos 50 años o quizás menos. Estos tribalismos, esto de querer constituir entes políticos sobre la base de tu identidad étnica, quererte constituir en un grupo separado, plantear unas supuestas cosmovisiones que nunca existieron, todo eso es muy reaccionario, no tiene nada de progresista, es lo más reaccionario de todo el conjunto de cosas que hay en el progresismo. Esto es lo más reaccionario incluso que las ideas marxistas o neomarxistas que están dando vuelta ahí. Esto es lo más reaccionario que hay. Y si uno hiciera la proyección, Fernando, si es que se llegara a aprobar esta Constitución, ¿cuál es la proyección que uno puede hacer de la zona, por lo menos de la Araucanía y Biobío, donde se ha estado expandiendo los atentados? El pueblo mapuche quedaría al alero de los grupos terroristas. No quedaría una estructura donde esa fantasía del pueblo mapuche pudiera manejar una cierta autonomía, como lo plantean acá, cada uno pidiendo sus terrenos. Eso es una fantasía, eso es una construcción fantástica que no va a pasar, porque la realidad que ocurre en la Araucanía y expandiéndose hacia otras zonas es que están dominando los grupos terroristas, y no importa que hayan apellidos mapuche en esos grupos, pero lo que hacen es terrorismo. Entonces, si se les llegara a entregar esa autonomía, que es una autonomía prácticamente sin límites, si ustedes leyeran el borrador, esa parte yo sí la leí, con su propia justicia, ¿quién sería el más fuerte ahí? ¿Sería el pueblo mapuche estructurado en qué? Serían los grupos guerrilleros, los grupos terroristas. El pueblo mapuche quedaría al alero de ellos. Entonces, acá hay toda una construcción que se van construyendo capas y capas de relatos que no tienen que ver con la realidad de lo que ocurre en la zona. Ya íbamos a hablar del estado de excepción de emergencia impuesto por el gobierno, pero por lo menos hablando con respecto al borrador de la Constitución, lo que propone tampoco va a solucionar el problema de la violencia. Claro, a lo mejor logran echar a las forestales, a lo mejor las forestales, los agricultores ya no tienen ninguna garantía de seguridad para poder seguir trabajando, a lo mejor lo logran hacer, pero garantías de que el pueblo mapuche va a estar tranquilo, si no hay ningún gobierno que se ha atrevido contra estos grupos. No va a pasar eso. No. A propósito de agricultores, hoy día nomás me contaban, hoy día miércoles, estimados amigos, ayer para ustedes, hoy día me contaban el caso de una persona que tenía un fondo, una explotación agrícola de 1.000 hectáreas, o sea, bastante grande. Trató de defenderla de la presión permanente de estos grupos, finalmente ya no pudo, le tomaron sus 1.000 hectáreas, ni siquiera para instituir ahí alguna cosmovisión indígena, alguna cosa, sino que, fíjate que la arrendaron. Los mapuches que se tomaron esa zona la arrendaron y están residiendo. Y mientras tanto el dueño, o sea que ya no es dueño, está pagando las contribuciones.
porque sigue siendo teóricamente el dueño. O sea, él paga las contribuciones de algo que le quitaron y que le está dando renta a los que le tomaron su fondo, y la policía o la justicia, si no existe por ninguna parte, no aparece. Primera cosa. Y Mira, lo que decías tú, de que serían los grupitos estos los que marcarían la pauta. Claro que sí, pues siempre pasa eso. Sería como la Fuerza Armada del Estado mapuche, pero una Fuerza Armada convertida en un estamento dominante. Un poco lo que ha pasado en todos estos procesos. En Vietnam del Norte, por ejemplo, la lucha la empezaron Ho Chi Minh y otros personajes contra el colonialismo francés. Se van los franceses el año 54. Se divide esto en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, empiezan la guerrilla contra Vietnam del Sur, llegan los norteamericanos, etcétera. Y en todo este proceso, que los liberales occidentales en su infinita imbecilidad lo sacralizaron, lo glorificaron, había un total dominio y explotación de los norvietnamitas, que eran mandados a la guerra, que los mataran en masa, eran perseguidos en su propio país. Si tú habías tenido alguna vez una pequeña explotación de 10 metros cuadrados, eras un terrateniente y no tenías derecho a trabajar, no tenías derecho a nada, si no te metían un balazo. Era un dominio completo del supuesto ejército de liberación de Vietnam. Y eso pasa siempre en estos casos. En la Unión Soviética se formó lo que ellos mismos llamaron la nomenclatura, que sigue en cierta forma existiendo ahora con Putin, ¿no? Con otra forma. Eran los líderes políticos y militares del Partido Comunista y de los militares comunistas que se constituyeron en dueños de la Unión Soviética y tenían incluso tiendas especiales, viviendas especiales, balnearios especiales. ¿Tú sabías eso? Como una casta superior. Es lo que pasaría en la Araucanía, efectivamente, como tú dices. claro, mira, y tú lo ves también en las declaraciones. María Luisa Quintero, la presidenta de la convención, ¿eh? Cuando entregó el borrador, queremos mucho más cambios, dice. Yo ya no sé, van a cambiar tanto que después no van a saber dónde están viviendo. Queremos mucho más cambios en el mundo que yo represento. Lo que hemos logrado es mejor que lo que hay, pero queremos más. Sí, ¿eh? En Chile, Bueno, que se vaya a bañar la señora Quintero. en Chile tenemos muchas casas, por eso, porque le preguntaban por la Constitución acerca de la casa de todos. Y ella dijo, no, en Chile tenemos muchas casas. Bueno, quieren más cambios, por eso nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca, 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 nunca. Vamos a ver. Mientras tanto, entro a mi primer bloque, estimados. Perdón, permítanme. Son puros consejos de cosas buenas para ustedes. Aquí no hay ningún producto que no sea realmente positivo. Por ejemplo, compreoro.cl. Si usted quiere tener una póliza de seguro financiera, convierta parte de sus ahorros en oro y plata física. Los lingotes, las monedas de oro, los lingotes de plata, usted los tiene en su casa, los pone donde quiere, los fondea, los esconde, los mete en una caja fuerte, o los puede dejar incluso en la bóveda que tiene compreoro.cl, y el día de mañana usted se va con su oro y su plata, y en cualquier parte del mundo es apreciado el oro y la plata, no hay ningún problema con eso. Ni un problema. De manera tal que es una muy buena póliza de seguro, incluso una inversión, porque el oro y la plata están siempre subiendo. Nunca pierden valor, más bien tienden a subir. Compreoro.cl, usted puede conseguirlo en el sitio compreoro.cl o ir al Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Yo no sé ni dónde queda esta cuestión, pero tú seguro que sí. Yo vivo en una comuna proleta, tú sabes, en Ñuñoa. Progresista. Está lleno de progresistas aquí. Está lleno. Hay baño, inauguraron. En Ñuñoa inauguraron ahí un centro con el primer baño sin género. Y lo hicieron con bombo y platillo hace 2 semanas. Todo aplaudiendo. No es baño ni de hombre, no es baño ni de... Lindo, era una señora entrando a un baño y oyéndola mientras hace sus cosas. Ya, continuemos con KM Millas. Sí, pues, KM Millas, amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus viajes, ya sabe lo que tiene que hacer. Entrar a kmmillas.cl y se las van a comprar esas millas, platita contante y sonante. Ojo, las empresas aéreas, recuerden, les borran las millas en cualquier momento y usted se queda con cero. Conviértalas en plata, pues, kmmillas.cl. Continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que a nombre del Estado de Portugal les ofrece la opción de invertir en ese país tan amable, tan acogedor, tan tranquilo, tan bonito, con un plan muy especial que se llama la Golden Visa. ¿En qué consiste? Usted invierte en Portugal y recibe un montón de beneficios. El más importante es la Golden Visa, que consiste en esto: usted y familia
reciben una residencia, una visa de residencia en Portugal por todo el tiempo que quiera. Residencia en Portugal significa en el fondo residencia en Europa, ¿no es verdad? Así es que gran opción. Hay una condición, la inversión mínima son 280.000 euros, estimados amigos, pero usted los puede conseguir, qué sé yo, y hay otros beneficios más. Entre a averiguarlo en www.goldenvisaportugal.cl. Otra opción de inversión, ya sabe cuál, inviertanusa.cl, o sea, invertir en Estados Unidos. Esta es una empresa chilena norteamericana. Usted no tiene que saber nada de inversiones ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Usted entra ahí, dice quiero invertir en Estados Unidos, tengo esta plata, y ellos van a empezar a ofrecerle miles de opciones en el campo de las franquicias comerciales, opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios ahí para que haga sus operaciones, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, poco menos que lo llevan en brazos. Le pueden conseguir una visa de residencia, todo en inviertanusa.cl. Y termino este bloque con Climo, que inició hoy jueves para ustedes la promoción Cyber Climo. Se adelantó a la Cyber común y corriente porque ellos estiman en Climo que usted, digamos, no está esperando cierta fecha para tener frío, tener ganas de estar calentito en su casa. Así es que comenzó ya la promoción Cyber Climo con unos precios para la risa, para la mejor climatización del planeta, de la galaxia, del cosmos. Hasta los extraterrestres tienen Climo. Climo, estimados amigos, miclimo.com. Después, a propósito de extraterrestres, les voy a contar en otros programas más adelante lo que está pasando en el Congreso norteamericano con esta audiencia en que llamaron a los oficiales del Pentágono a contar de una vez por todas lo que han estado ocultando por 70 años. Nicole. Sí, ayer hablaron en el Congreso norteamericano, en todo caso. Sí, pues. El problema es que cuando hablan no es muy concreto, porque al final efectivamente está constatado avistamiento de objetos extraños o de artefactos que no pueden definir, pero no están definidos, no existe una interacción. Entonces, claro, entiendo que la primera exposición fue un poco así, como, claro, acá están los números. Por ejemplo, hablan de que han encontrado estos ovnis, que son objetos voladores no identificados, 400 veces, han tenido como 400 avistamientos desde el año 2004, pero la información llega hasta ahí, digamos. Por supuesto. Que ahora, lo que tienen, tienen no algún trozo, etc. No es necesario ser Sherlock Holmes para deducir que son naves de fuera de este planeta, porque no son, ellos lo reconocen ya todo el mundo, que no son fenómenos naturales, no es un aerolito, no es un gas del pantano, no es que se equivocaron y era el planeta Venus, no. Tampoco son artefactos, son máquinas entonces. Luego, no son máquinas de nuestro país, dicen, no tenemos esta tecnología, nadie la tiene. Entonces, ¿cuál es la alternativa que queda? Ojo, obvia. Si no son de este planeta, tienen que ser de otro. O de otra dimensión, yo no sé, en una de esas es otra dimensión. Pero evidentemente que no son ni máquinas voladoras de Estados Unidos, de Japón, de Rusia, de Francia o de China o de ninguna parte. Y está clara la cosa, pero no la quieren mencionar. Esto es como el chiste del español que comía jabón y creía que era queso y era más porfiado que la cresta. Sigamos con Chile. Claro, pero vamos con Chile, sí. Solo que no hablan de máquinas, hablan de objetos, en todo caso. Pero es lo mismo. Son palabras bastante ambiguas. Son un objeto que... Objetos, no dicen artefactos, digamos. Pero bueno, un objeto es algo construido, artificial, y que si maniobra de una manera o de otra, entonces algún tipo de máquina. ¿Qué otra cosa puede ser? Si es evidente, salta a la vista. Bueno, dejémoslo. Vamos a Chile. Vamos a Sí. Chile. Hablemos de este estado de emergencia media. Quizás si el gobierno quería un estado de excepción intermedio, me parece que este estado de excepción de emergencia es bastante a medias también. Tú lo comentaste ayer, lo vistieron con un paquete de medidas como duplicar el presupuesto de compras de tierra, un fiscal preferente y acompañamiento de la ONU. Y yo acá voy a hacer un punto aparte después respecto a la ONU.
Sí. Específicamente la Siche habló de persecución de bandas criminales, narcotráfico, robo de madera. Nunca se refirió a los grupos terroristas ni a los grupos violentistas, sino que más bien a como una especie de crimen organizado El lenguaje. u orden público, haciendo quizá un claro lenguaje, un guiño también algunos dicen al Partido Comunista, porque el Partido Comunista ya le había advertido al gobierno que ellos no estaban a favor del estado de excepción de emergencia. Ahora, Siche se vuelve a equivocar, porque en una entrevista volvió a emparejar la violencia en la Araucanía con los barrios de Santiago. Entonces, trata de decir algo muy simple como, bueno, esta delincuencia que ocurre en la Araucanía, en los barrios de Santiago, ocurre todos los días. O sea, ¿qué nos quiere decir que en los barrios de Santiago hay que decretar estado de emergencia también? No, yo no entiendo la analogía que dice, pero la inteligencia o el sentido común de cualquier persona entiende que lo que ocurre en la Araucanía es distinto. Efectivamente hay bandas narcotraficantes funcionando, efectivamente hay robo de madera, pero el problema principal es que todo eso va en conjunto o actúan en conjunto con estos grupos terroristas que se conocen los nombres, sus voceros. Y entre paréntesis, a uno se le olvida Temucucuy. Fernando, ¿te acuerdas que al principio del programa hablamos de cómo ganarían estos grupos por sobre el resto de la comunidad mapuche? El año pasado, algo que hubiera sido un escándalo para cualquier país desarrollado, el año pasado, solo porque se escapó una persona de Temucucuy, nos pudimos enterar de que un grupo de mapuches estaba torturando a otro grupo, a un grupo de personas, al interior de Temucucuy, porque era una vendetta, por un tema también ligado a la delincuencia. Pero ahí hubo un centro, mira, algunos lo comparaban como con un centro de tortura. Claro, a lo mejor no era un gran centro, era una sala, era una pieza oscura. Pero al interior del Temucucuy se torturaron personas. Las declaraciones están ante fiscalía, están constatadas, la persona logró escapar. Y resulta que todo eso pasa como... ¿En qué país estamos viviendo? Todo eso pasa colado. Y las plantaciones de marihuana en Temucucuy, bueno, claro, está mezclado narcotráfico, tal cual como ocurrió en Colombia. Los guerrilleros después tenían dinero a través del narcotráfico, la venta de droga. Entonces, no son... No hay solo un factor, pero cuando existe este desorden, cuando empieza a ganar la violencia, ganan de estos grupos en que empiezan a veces a trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Bueno, la explicación es muy simple de por qué se cambian el lenguaje, no se atreven a usar las palabras para denominar las cosas como son. La explicación es tan simple como la siguiente: ellos son parte de todo eso, ellos validan todo eso, ellos validan la violencia revolucionaria, ellos validan a la CAM, ellos validan a todos esos grupos. A lo más podrá molestarle algunos excesos, probablemente, pero se los callan porque en lo principal validan todo eso que está ocurriendo. Para ellos no son terroristas, son combatientes sociales, son agentes de cambio. Ellos son espiritualmente cercanos, si podemos usar la palabra espiritual, a la CAM y a toda esa gente. Entonces, forzados por las circunstancias, tienen que hacer algo, decir algo, pero como mínimo cambian el lenguaje. O no ven las cosas, como decías tú, la señora Siches, que ha mostrado sus verdaderos quilates intelectuales ahora que nos lo ayudan en las radios, sus ayudistas que tenía ahí cuando iba a hacer esas giras de una radio a otra, de un canal a otro en la época de la pandemia, ¿te acuerdas? Y que la sacralizaron, la glorificaron. Bueno, ahora que no lo ayuda a nadie porque está sola ahí hablando, ahí se demuestra, digamos, la valía que tiene su intelecto, porque parece que no es muy grande. Pero al final ni siquiera es un tema con la Siche, son todos partícipes de lo mismo. El presidente Boric, que no es mucho más inteligente que la señora Siche, también participa de eso. ¿Para qué estamos con cuestiones? El señor Tellier también. Todos ellos son parte de esa cultura, de esa visión de Chile y de las llamadas luchas sociales. Entonces, uno no puede pedirles ni siquiera que usen las palabras correctas, ni siquiera que digan esto es terrorismo, sino que dicen que son bandas de ladrones. No pueden hablar de estado de excepción, sino que querían hablar de estado intermedio. No pueden hablar de nada, no pueden tocar esas cosas porque son parte de ellos, y resulta que están en la situación paradojal, contradictoria, difícil, de ser del gobierno, y por lo tanto tener que responderle a todo un país y no solo a sus camaradas. Y eso los pone en esta situación, que yo lo he dicho tantas veces, de inviabilidad, no solamente política, sino que verbal, hasta ese extremo.
Pero vámonos al tema de las consecuencias políticas. Bueno, varios proyectaron que este estado de excepción de emergencia iba a producir el divorcio definitivo del Partido Comunista con el gobierno. A mí me parece que divorcio hoy es muy temprano, No, todavía. pero una herida sí, y que le va a costar caro al gobierno. El Partido Comunista hoy, después de haber dicho que no quería a los militares en la zona, Guillermo Tellier lo dijo, etcétera, el Partido Comunista hoy está más bien silenciado, pero esto, uno podría decir que esto va a salirle un precio alto al gobierno por haber decretado el estado de excepción, que no sabemos por dónde va a ir, porque obviamente que estos paquetes que acompañan la declaración del estado de excepción no son nada, son un maquillaje que ni siquiera maquilla bien. Ahora, míralo cómo responde también el Frente Amplio. Ojo que Gabriel Boric no solamente acá abrió un flanco con el Partido Comunista, sino que también con su propia coalición. El alcalde Char, que si bien está afuera del Frente Amplio, pero que es de la misma línea ideológica, dijo que este gobierno tiene una terrible desorientación estratégica. El ex asesor del Ministerio del Interior, Salvador Millaleo, que renunció, dice que construir pluralismo requiere mayor convicción. Y así les podría decir algunas otras declaraciones de su propia coalición, en la cual ninguno está a favor de lo que hizo el gobierno. Entonces, acá el gobierno, lo que uno podría quizás adelantar es que no es solamente una fractura con el Partido Comunista, también es con el Frente Amplio, y esto le va a costar caro para poder conseguir los votos de cualquier otro proyecto que no sabemos, porque no hay agenda clara legislativa, que pueda intentar proponer en el Parlamento. Ahora, hoy día, ayer para nuestros auditores, me parece que el tema donde uno ve esta grieta, esta fractura, donde no se pueden poner de acuerdo, es con el tema de la querella Yaitul. ¿Te acuerdas que el martes comenté que la ministra de Desarrollo Social, la ministra Jara, en esa misma entrevista que habló de presos políticos, contradiciéndose, dice que van a presentar una querella contra Yaitul por estas palabras donde amenazaba al Estado? Bueno, hoy día Monsalve, el subsecretario del Interior, dice que no, que el gobierno no va a presentar querella, y hace una construcción legal que la verdad no es del todo cierta, para no decir que miente, porque legalmente uno lo puede agarrar de distintos lados. Él dice que van a incorporar los antecedentes de este nuevo llamado a la guerra que hace Yaitul, los van a incorporar a otras querellas ya presentadas porque así es más efectivo. Bueno, no es verdad, pues yo estuve hablando con algunos abogados que manejan estos temas, porque una cosa es que una persona tenga una querella y que se aporte información con respecto a esa querella, y a lo mejor si esa querella lleva un proceso, un juicio, incluso una condena, se le condena por esa querella en ese momento, en ese contexto. Y es distinto que una persona acumule 5 querellas. Eso puede agravar la pena. Entonces, para no latearlos con los temas legales, el punto es que como lanzaron el estado de excepción, me da la impresión, yo no creo que la ministra Jara lo haya inventado, lo debe haber escuchado, debe haber existido alguna reunión que se tanteó el tema de la querella. En ese minuto no estaba el estado de excepción operando. Y yo creo que el gobierno retrocedió. ¿Y qué es lo que hizo hoy día Yaitul? Desafiando, con un grupo de la CAM, convocaron a sus integrantes a visitar a la cárcel de Temuco, afuera de la cárcel, para poder estar reclamando y vitoreando por los presos políticos de la Araucanía. Se dejó fotografiar, etc. Entonces, acá, entre que se burlan del Estado porque no está funcionando, y además funcionan con una naturalidad y con una libertad. O sea, tú llamas a la violencia, tú llamas a una guerra contra el Estado de Chile, contra su gobierno, ha amenazado a los ministros con nombre y apellido, y resulta que tienen la libertad para moverse por todo el territorio y sacarse fotos. Pero no solamente amenazado. Recuerda tú que él es el que dirige un grupo que ya ha matado gente. Aquí estamos hablando de un criminal, del jefe de una banda criminal, y nadie lo va a agarrar. Y hablan de querellas como que esto fuera un tema de alguien que, digamos, estafó a otra persona, una cuestión como de ese tipo. Querella contra el quien dirige una banda de insurrectos, de terroristas que ha matado gente, quemado, ha hecho
de todo y hablan de querella. Te das cuenta que no quieren hacer nada con esta gente que son compadres, son camaradas con Lientul. ¿Qué van a hacerle? Eh, para la risa. Entre Mira, paréntesis, lo de fractura que decías tú, comentabas del Partido Comunista con el gobierno, yo lo veo al revés, o sea, lo veo como tú, pero del otro lado. El gobierno es el Partido Comunista. ¿Cómo va a romper con el gobierno si ellos son el gobierno en realidad? Si hay un gobierno en Chile entendido como un conjunto de acciones y proposiciones con alguna coherencia y continuidad, es la del Partido Comunista. El problema que tienen no es con el gobierno, porque ellos son el gobierno. El problema que tienen es con uno de sus empleados en el gobierno, que es el señor Boric. Este empleado que pusieron ahí por ser amorosiento, joven, qué sé yo, lo pusieron de empleado, de senador público, y la gerencia, o sea, el Partido Comunista ve que no le está funcionando bien, que se está yendo de repente, por la obligación de su cargo en que lo pusieron, se está yendo por líneas que no corresponden. Así que el problema del Partido Comunista no es con el gobierno, el problema del Partido Comunista es con su empleado, con el tipo que pusieron en la moneda. Eso es una cosa bastante distinta. Sí, aquí lo que sucede es que el gobierno obliga a un mínimo de actitudes o de incluso de intentos de hablar usando otras palabras a los que están en la moneda, porque están en la moneda y la moneda tiene como referente el país entero. Mientras que el Partido Comunista y el Frente Amplio se tienen como referencia ellos mismos nada más y sus ideas. Y ahí surge la tensión claro. dinámica entre estas dos cosas. Voy a un segundo bloque y luego vuelves tú, Nicole, a analizar este asunto. Les recuerdo, estimados, que hay una nueva ley respecto a los reglamentos de edificios, condominios y todo eso. Así que si usted está vinculado a esa área, más le vale entrar a actualiza tu reglamento.cl y ponerse al día. Es importante. ¿En qué grado es importante? En un alto grado, si usted es precisamente administrador. Actualiza tu reglamento.cl. Continúo con AutoWolf, ya saben, quiere arreglar su auto que está feo, abollado, despintado, qué sé yo. AutoWolf.cl hace eso, lo deja como nuevo en un día en su casa. ¿Ah? Háganse esa. La alternativa, por supuesto, es ir a un garage de desabolladura y el auto suyo desaparece por 2 semanas o 3, más ahora con las acumulaciones, y usted no sabe si alguien lo usa en las noches el auto y salen a parrandear. Pasa eso de repente. Así que delante suyo arreglan el auto en autowolf.cl. Pónganse en contacto con ellos. Ahora, si usted tiene un problema legal, por ejemplo, usted se murió y ve que están los descendientes se están peleando por sus bienes, usted resucite y póngase en manos de Salinas y Ojeda, que son los mejores abogados para casos civiles del país, son expertos en esa materia y por lo tanto, temas de herencias que son peliagudos, temas de peleas por los divorcios que son espantosos, temas de contratos, millones de temas, la mayoría de los temas que van a las cortes son civiles. Salinas y Ojeda son los mejores, son especialistas, usted los contacta en salinasyojeda.cl. Y termino este bloque con otro buffet de abogados, pero estos se dedican a registrar marcas en Chile y en el extranjero, a conservarlas y preservarlas. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? patriciastocker.com. Patricia y otros abogados, no solamente la pata, sino que patriciastocker.com, registro de marcas en Chile y el extranjero. Les he explicado muchas veces que es un tema bien importante. Cuando uno no lo hace y patea el tarro para adelante, de repente se encuentra con problemitas. Madame Rodríguez. Sí. Para terminar el tema del estado de excepción de emergencia y la Araucanía, me voy a agarrar de lo último que comentaste con el que en el fondo no quieren hacer nada. Y es una pregunta súper válida, Fernando, porque contando con la participación de las Fuerzas Armadas, yo, desde el gobierno de Sebastián Piñera, que ahí habría que hacerse otras preguntas, siempre me he cuestionado cómo es posible que uno pueda leer información de prensa, ni siquiera información militar reservada, pero información de prensa y algunos organismos otros que yo a veces me llega información sobre la manera en que operan los grupos terroristas en el sur, quiénes los integran, dónde viven, dónde están, quiénes son sus líderes y sus voceros. No solamente la CAM, sino que 7 como células que salieron del mismo grupo de la CAM y que operan como organizaciones territoriales.
quizás la única información, por lo menos, que yo no he logrado leer y que la he pedido es desde dónde viene el financiamiento. Me imagino que las Fuerzas Armadas o inteligencia la tendrán. Entonces, conociendo esa información, la única pregunta válida es ¿por qué no entra y desbaratan estos grupos? Porque no quieren. Yo puedo comprender que el gobierno de Gabriel Boric no lo haría, no lo hará, no lo quiere hacer, porque tienen esta sensibilidad ideológica o porque se sienten parte de estos luchadores sociales. Pero el gobierno de Sebastián Piñera tampoco lo quiso hacer. Bueno, ahí aquí viene otra pregunta. Sí, bueno, en el caso de Piñera, en el caso actual actúan dos factores y en el caso de Piñera actuaba uno. El factor común de Piñera y anteriores es que asumen, suponiendo que quisieran hacerlo, cosas que no quieren, partamos de la base que este gobierno no quiere hacer eso, por lo que dijimos, son camaradas de esa gente, están cercanos. Pero suponiendo que quisiera, como quizás quería Piñera o se le pasó por la mente en algún momento, tienen miedo del resultado. El resultado sería un enfrentamiento militar. El resultado sería el derramamiento de sangre. Eso sería absolutamente inevitable. En este momento, por ejemplo, ¿por qué no querellaron a Lientul como alguien dijo que lo vamos a querellar por ley? Porque habrían tenido que ir a buscarlo policialmente, ¿no? Habrían tenido que ir a buscarlo eventualmente policialmente y Lientul lo iba a entregar así como así. Es un tipo de armas tomar, hay que reconocerle eso. No es cobarde ni es debilón. Lientul es un adversario que hay que tomar en serio. Habría habido un enfrentamiento y se mueren de susto de lo que significaría desde el punto de vista interno y externo un enfrentamiento. Y patean el tarro también porque al final del día, y yo tengo algunos antecedentes sobre eso, esto puede terminar en una guerra civil, donde va a haber mucho más derramamiento de sangre. Como mínimo un enfrentamiento de semiguerra civil en esa zona. Les podría dar más información, pero no se las voy a dar. No. Entonces, tienen miedo de que los militares tendrían que asumir el protagonismo, no me cabe duda que sería el resultado, sería liquidada la CAM de todas maneras. Los militares tienen todo eso que tú estás diciendo, esa información, la tienen pero al dedillo. El tema es que nadie les toca el botón para que actúen. Pero el día que actuaran, habría derramamiento de sangre. ¿Te acuerdas de ese general que dijo, ¿por qué no se enfrentan a nosotros? ¿Van a haber bajas? Bueno, eso es. Claro. A ese general que hicieron con él, lo sacaron del tema, lo pusieron a otro. Entonces, esa es la razón, no se atreven. Y fuera de eso, no quieren. Ni se atreven, ni quieren. Más que suficiente para dejar las cosas como están. Claro, dejar las cosas como están significa que las cosas siguen cambiando, porque antiguamente operaban en Mayeco, en la Araucanía, y se ha ido extendiendo, y en la medida en que esto crece como la maleza, si no lo para, va a seguir creciendo, porque va a seguir creciendo va a seguir creciendo hasta que otros decidan que ya no puede seguir creciendo, porque todo tiene un límite. Claro, ojo con eso, todo tiene un límite, no se vayan confiando tanto en algunas cosas. Eso no más digo. Ya he dicho suficiente, creo. Lo último para cerrar el tema y es la tercera patita que quería plantearle, es la efectividad. Porque Ike Sichel, la ministra del Interior, dijo, nadie quiere a los militares. Tú sabes que hoy día salieron, no quiero decir la ciudadanía, salieron personas a la calle con banderas chilenas a recibir a los militares en las zonas donde van a poder patrullar. Pero súper acotado el estado de emergencia porque les van a determinar o les determinaron las rutas que tienen que defender. Por lo tanto, también acá no solamente fracturó o sumó un conflicto más en su propia coalición, sino que desde el punto de vista de la efectividad y el por qué estamos haciendo este estado de excepción de emergencia, tienen que haber resultados. Y la pregunta que surge es si van a existir resultados positivos con este nivel de acotamiento de la labor de las Fuerzas Armadas. Mira la diferencia. Para el decreto de excepción de emergencia de Piñera, se habló de que las Fuerzas Armadas iban a defender por cielo, mar y tierra, y este decreto no dice aquello. Además, el decreto del gobierno de Sebastián Piñera hablaba de las zonas geográficas. Acá, como tú también lo dijiste en el programa pasado, son solo algunas rutas y algunas carreteras. Entonces, aquí también el gobierno está jugando con la efectividad de lo que él mismo está decretando. La ministra Sichel dijo además, cuando nadie quiere a los militares,
Bueno, se olvida que hubo una consulta ciudadana, tanto que les gusta la consulta ciudadana, y el 80% de la Araucanía votó que quería el estado de excepción. La señora Sichel no Sebastián puede abrir Piñera, la boca sin decir una estupidez. Esa es la verdad. No bueno, puede abrir la boca. hoy día lo recibieron con bandera. Mira, un tema menor, pero me quiero sí acoger de este paquete de medidas adicionales que anunció el gobierno y me quedé detenida en el tema de acompañamiento de la ONU. Acá yo digo, momentito, suena bien, No. pero miremos un poquito más al fondo, porque si bien en sus orígenes uno podría decir que la ONU, desde su fundación, logró ciertos objetivos en el multilateralismo y concordar ciertas pautas, los derechos fundamentales, sobre todo los de la primera gama, digamos, de la primera salida de los derechos fundamentales. 77 años después, la misma ONU ha ido transitando hacia una agenda bastante específica y que algunos tachan o tildan de una agenda simplemente progresista. Es una ONU tomada. Y te lo voy a comparar. Tú sabes que la Convención hizo un acuerdo de cooperación con la ONU y firmaron un acuerdo de cooperación para los contenidos de la Constitución con fotos, etc. Viene Cayetana Álvarez, a diputada le dicen fascista, pero bueno, de derecha del partido de España, y hablan de intromisión. Ella simplemente dio una charla. Han venido otros organismos de, no sé si de derecha, pero por lo menos que no son literalmente de izquierda, y cada vez que han presentado algo es una intromisión. Pero resulta que si colabora la ONU, colabora el PNUD, entonces eso no es una intromisión. Y mira lo que pasa en la ONU. Por ejemplo, ayer precisamente leía de un escándalo, porque acá no se habla mucho de la ONU, no hay mucha información, los medios tradicionales no hablan, de la Oficina de Servicios para Proyectos, donde tenía en un minuto 66 millones de dólares para proyectos para gastarse en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados. Y resulta que detectaron con una auditoría externa que se gastaron esos 66 millones, perdonen lo coloquial, en leceras, entre dos personas, que son dos empresarios europeos, donde a uno se le dio 20 millones para una página web, para puras cosas que no tienen ninguna importancia, y a otro también que se gastó en una charla por ahí, cualquier cosa. La cosa es que yo leyendo qué pasa con la ONU y los presupuestos, sus principales críticos dicen que en la ONU hay una cultura de impunidad entre los altos dirigentes para manejar estas enormes cantidades de presupuestos que manejan, que es ya indecente. Jefes con poca preparación, con malas ideas, o literalmente con solo una idea o con una agenda política que determinan sus presupuestos a las mismas ONG de siempre. O, mire, para que ustedes se den una idea, nosotros estamos un poquito lejos de ese circuito, pero hay una serie de ONG y de personas, empresas, lobistas, que pululan o orbitan en torno a estas agencias de la ONU constantemente para poder ganarse algún tipo de presupuesto, se ganan algún proyecto y después se puran leceras o cosas muy poco importantes y poco se sabe del destino de la plata. Sobre todo los grupos ambientales y algunas ONG. Y en segundo lugar, la rendición de cuentas de la ONU funciona igual que un Estado, pero que un Estado muy grande, muy burocrático, muy lento y muy poco transparente. Entonces, me parece que acá en Chile, donde muchas veces se ha solicitado la asistencia a la ONU y viene el gran representante y da su opinión y pareciera que son las tablas de la ley, porque la ONU está revestida de como esta idea prístina de esta organización multilateral que solo dice cosas, no sé, equilibradas por el bien de la humanidad, no. Hay que perderle la ingenuidad a la ONU y entender desde dónde vienen las agencias, cómo manejan los presupuestos y que de un tiempo a esta parte, si bien en su primera era la ONU quizás cumplió su objetivo, a esta altura, si ustedes leen a los especialistas, la ONU es una agencia progresista de izquierda que favorece proyectos de izquierda y que cuando hay que rechazar a dictadores no lo hace. Yo no sé si alguna vez ha cumplido ninguna función la ONU. Lo que pasa es que con el tiempo se acumulan más disfunciones que se hacen notorias. Yo no sé qué guerra ha evitado la ONU, qué desastre ha evitado la ONU,
Lo que pasa es que ahora es más grande y ha pululado como un cáncer. Un cáncer crece, un tumor que crece y crece y crece. Y a propósito de dar cuenta de gastos, oye, la Convención Constitucional que ha recibido platas por todos lados, incluyendo un viaje a Antofagasta, se ha negado a a rendir cuentas de las platas. Y uno se pregunta qué bolsillos fueron a dar esas platas. Porque estas platas finalmente aterrizan en bolsillos, Nicole. Esto no es meramente un tema que inventaron un proyecto estúpido, malo, como hay tantos en la administración pública. Se equivocaron, sembraron, digamos, papa, digamos, en la arena y no salió nada. No, se la guardan, se la quedan. Sí. Yo conozco la mecánica de esos proyectos. El proyecto consiste en que tú anotas una serie de estupideces en un papel, lo presentas, y a lo mejor corcheteado, y luego te pasan plata. Y luego eventualmente se supone que van a controlar qué hiciste con tu proyecto. Pero ¿quién te controla? Otro fulano de la misma, como dijéramos, de la misma naturaleza que tú, otro que también va a presentar un proyecto mañana, o sea, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, bueno, en fin. Sin embargo, aquí tenemos a los genios de la izquierda pidiendo más de eso, más Estado, más ONU, más ministerio, el ministerio ahora de los pueblos originarios, después va a venir el ministerio de los pueblos no tan originarios. A lo mejor a los judíos les van a dar un ministerio de los judíos porque llegaron un poquito después. Luego está el ministerio de los árabes. Yo no sé en cuál de los ministerios voy a caer, el de los franceses, los alemanes, los judíos, cuál. Después viene el ministerio de los chilenos, que va a ser un grupo aparte. Bueno, en fin. Mira, no tienen remedio, no tienen remedio, esta gente no tiene remedio. No me extraña lo que has contado, que se han reunido con gente en la ONU, porque, bueno, burocracias progresistas, forrándose los bolsillos mientras ponen los ojos en blanco, hablando de grandes proyectos de la humanidad y la cacha de la espada. Mira, tú sabes que el tema del presupuesto de la convención y cómo se ha gastado es delicado. El presupuesto de la convención no es del órgano soberano, el presupuesto de la convención es de todos nosotros los que pagamos impuesto tras impuesto y que a través de los impuestos del Estado se les otorga un presupuesto. Pero resulta que se llamó a consulta, no es el Consejo de la Transparencia, y si me equivoco, ustedes, mis auditores, siempre me escriben porque están pendientes de lo que me equivoco, pero se solicitó saber el gasto en la consulta indígena. Y resulta que hasta el día de hoy, la consulta indígena se hizo el año pasado y terminó en el verano de este año, en realidad, y con suerte participó el 1%, entiendo, el 2% de la comunidad indígena en el sur, pero el punto es que se pidió el gasto, los detalles de cómo se gastaron ese dinero y todavía no se sabe. No. Hay dos partidas que a mí me parece que están en una nebulosa peligrosa y que deberían transparentarse. Una, la que se entregó al consorcio de universidades públicas. Entiendo que $1.000 millones, $1 millón, que era parte del presupuesto de la convención para que gastaran en esto, en la consulta indígena y en otras partidas. Hasta el día de hoy no se sabe cómo han gastado ese dinero. Y por otro lado están los gastos directos de la convención, como por ejemplo uno que denunció un constituyente, diciendo que hace poco el constituyente fue el convencional Ruggiero Cosi, que anunció que la convención contrató una agencia por casi 79 millones de pesos, que se llama Marketing, que son especialistas en estrategia y táctica para enfrentar un campo de batalla. Ahora, ideal. Lo primero que debería haber hecho la convención con su presupuesto son licitaciones. No puede ser que ellos dispongan de dineros de esta magnitud y que puedan elegir a dedo a quién entregarle esto. Esto es lo mismo que pasa en el Estado y con la corrupción del Estado. Acá hay corrupción en la convención en cómo se gasta el dinero, porque si no tendrían que haber hecho una licitación abierta con criterios por lo menos objetivos para saber por qué una agencia se gana algo y no la otra. Mira, generalmente, por donde uno mire este asunto, por donde uno examine lo que hacen o lo que dicen, se encuentra con el mismo pastel. Así finalmente eso es. Esta gente son a veces más ladrones que gato de campo. Aparte tontos, aparte de ser fanáticos, aparte de querer hacer pedazos a nuestro país, además son ladrones. Yo te podría contar una lista, y estoy hablando de la época de la Concertación, cuando todavía no había madurado tanto el tumor, de estos señores que andan con los ojos en blanco hablando de la equidad, de la justicia social, que se enriquecieron con platas del Banco del Estado. Te podría dar la lista.
todos con los bolsillos forrados. Entiendo que algunos expresidentes o expresidenta, no sé cómo decirlo, bueno, no sé, no sé nada. Confieso que nada sé. Solo sé que nada sé, mejor callo. Voy a mi próximo bloque, amigos, el último. Si usted quiere importar o permanentemente lo hace, mercadería y cosas necesarias para su empresa desde Estados Unidos, el embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago, nadie lo hace mejor que Fastmark. Fastmark. Son rápidos. Fast significa rapidez. Fastmark, estimados amigos, embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago. Pónganse en contacto con ellos si quiere que la mercadería llegue rápido y a los precios razonables y no ponerse en manos de alguna empresa norteamericana que a uno le sacan los dos ojos por traer algunas. Continúo con entreninglés.com, una academia de inglés que realmente termina por enseñar inglés a los interesados y no los deja a medio camino. Es porque tiene profesores de inglés y no cualquier persona, porque los profesores de inglés saben el inglés al revés y al derecho y saben enseñarlo además, y porque las clases son online, que son muy potentes. Cualquier pregunta que usted tenga sobre estos cursos, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Y llego aquí a este producto con el cual, quiera yo o no, me lavo las manos como 500 veces al día, el detergente para la loza Lavo Club, que junto con el detergente para la ropa, no para la rosa. Bueno, depende si usted se llama Rosa. Para la rosa y para la ropa y para la vajilla, 2 detergentes, ambos biodegradables, hipoalergénicos, amistosos con el medio ambiente porque los envases se reciclan, se llevan el vacío, lo vuelven a traer lleno a su casa, la comodidad además. Lavo Club, amigo, no sé qué está esperando para hacerse cliente de Lavo Club. Y vamos ahora a Hey, el corredor de inmobiliario más rápido del país, por si usted quiere juntar platita para algunas de las inversiones que le mencioné antes, pero no tiene liquidez, pero tiene propiedades. Bueno, Hayes es el que se las va a vender más rápido. Punto. He dicho, Dixit Villegas. Y termino con espacioajedrez.com, donde usted encuentra los productos que usted está viendo a mi derecha a muy buenos precios. Son productos de gran calidad, los tengo los dos y son excelentes. El reloj, el tablero, las piezas, el manual para los niños. Yo lo estoy leyendo porque como se me está olvidando toda mi edad, estoy leyendo cómo se mueve la torre últimamente y no se me ha olvidado todavía. Bueno, fuera de eso, si usted compra cualquiera de esos productos, usted recibe 3 membresías de Espacio Ajedrez y con eso se hace acreedor, o sea, tiene derecho a pedir gratis, un curso completo de ajedrez grabado en video. Consiste en 32 clases, o sea, 32 videos de 1 hora y media cada uno. Esto no es un demo, esto es una clase integral. Usted, si no sale convertido en gran maestro, mejor ni hablemos. Más 24 documentos de apoyo. Fuera de eso, hay un mini curso de 8 videos para quien no sabe nada, para aprender a jugar este juego. Y hay otro montón de videos, qué sé yo, hay unos de lecciones de estrategia, por ejemplo. Esto para jugadores ya más avanzados. Yo nunca voy a llegar a ese nivel, por supuesto. Yo apenas empujo las piezas en el tablero. 10 videos, lecciones de estrategia, estimados amigos, en espacioajedrez.com. Se volvió loco Pablo Tolosa. Debe estar cucufato ya, totalmente, porque está regalando cosas realmente de un valor. Entren ustedes a internet, busquen cualquier curso de ajedrez en la red, hecho en Estados Unidos. Esto gratis. Nicole. Oye, veamos qué está pasando en el vecindario, como dice el periodismo clásico, pero porque también nos concierne. Mira, el 16 de junio se va a realizar en Estados Unidos, en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es la novedad? Que Estados Unidos ya avisó que no va a invitar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. ¿Qué pasó con respecto a este aviso? La primera reacción fue del presidente de México, AMLO, en su primera gira internacional, donde se reunió en la última parada con Díaz-Canel, el presidente de Cuba, se sacó una foto con él muy orgulloso, sí. Avisaron a la prensa que iban a firmar algunos acuerdos, entre ellos que México iba a recibir 500 médicos cubanos,
Y varios le recordaron a López Obrador que incluso la ONU, que recién hablamos de eso, consideraba que esa exportación, entre comillas, de los médicos cubanos era considerado trabajo forzoso. Algunos lo llaman esclavitud. ¿Por qué? Para que ustedes sepan. Porque estos médicos cubanos son invitados a estos países a trabajar, pero el sueldo es pagado directamente, una gran proporción. Entiendo que el 60 o 70% se le paga al Estado cubano directamente. No se le paga al médico. Y el médico, ¿qué es lo que recibe en ese país? Una pequeña porción de su salario, alimentación y vivienda. Pero el salario va directamente al Estado cubano. Bueno, el presidente mexicano muy, muy feliz de este acuerdo, con la foto dijo que si no invitaban a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, entonces él no iba a la Cumbre de la América, él personalmente, sino que iba a enviar algún ministro, alguna persona de segundo rango, y llamó al resto de los países a unirse a este boicot. ¿Quién se le sumó? Adivina, Bolivia. En el caso del presidente Arce, diciendo que por supuesto que se unía a AMLO porque ningún pueblo hermano debía quedar excluido. Tú sabes que a propósito de los pueblos hermanos, Bolivia está rechazando el 91% de las reconducciones de venezolanos a Bolivia. Entonces, muy pueblo hermano será, pero a la hora de recibir venezolanos les cierran la puerta. Así que de hermanos deben ser primos lejanos porque hermanos no son. Ahora, ¿qué está pasando con este boicot con respecto a la reacción de Estados Unidos y lo que nos interesa con Chile? Hoy ya Estados Unidos ha realizado algunas maniobras políticas, como por ejemplo liberar los viajes de turismo que fueron cancelados en el gobierno de Trump entre Cuba y Estados Unidos. Y con respecto a Venezuela, se reanudaron unos diálogos que estaban congelados en México entre la oposición y el gobierno de Maduro. Incluso se permitió a la norteamericana, a la petrolera Chevron, empezar a proyectar algún tipo de acuerdo para la importación de petróleo de Venezuela, que en este minuto está embargado, que no se puede, tiene prohibición, pero también la realidad, como muchas veces el señor Villegas dice, con respecto a la prohibición del intercambio comercial con Rusia y su petróleo. Entonces, acuérdense que yo en marzo les conté que hubo una misión norteamericana en Venezuela y después Biden dijo que no era verdad. Bueno, acá se está viendo que efectivamente era verdad y que al parecer, si Maduro se compromete nuevamente en su tercera vez a llevar a cabo elecciones democráticas y transparentes, al parecer pudieran empezar a negociar algunas cuotas. Eso con respecto al continente, y algo que Estados Unidos comentó en relación al boicot y que tiene toda la razón. La razón de ser de la Cumbre de las Américas, que comenzó en 1994, es en parte el compromiso a la democracia, amparada por esta Carta Democrática Interamericana que se firmó en 2001. Es decir, no se juntan a mirarse las caras. La razón de ser, la existencia de la Cumbre de las Américas, en su prólogo 1, si quieren, es que son los países defendiendo la democracia. ¿Cómo es que pueden entonces boicotear y decir no, que tiene que ir Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque en realidad si no van ellos, entonces no es una Cumbre de la América? Entonces, ¿para qué se van a juntar? Ahora, sorprendentemente, Fernando, la respuesta de la ministra Urrejola, la ministra de Relaciones Exteriores chilena, que en un principio, en la segunda vuelta, y se conoce la postura de la ministra además, porque ella trabajó en la OEA y fue observadora en las elecciones de Nicaragua, y ella siempre condenó, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Pero ya se vio la respuesta de la ministra en Argentina, que lo comentamos también en el programa, un poquito más tibia con respecto a las dictaduras clásicas latinoamericanas. Y le preguntaron cuál es la posición de Chile en la Cumbre de las Américas y este llamado boicot. Y ella responde: todo el mundo conoce la posición del presidente respecto a la situación de los derechos humanos en esos países, pero la insistencia es que ojalá la cumbre sea lo más amplia posible. Es momento de tener un espacio de diálogo porque la exclusión ha demostrado que no da resultados. Y acá varias cosas. El diálogo tampoco da resultado con las dictaduras. Uno, no. Venezuela se ha sentado a conversar cientos de veces. Dos, esto no es un problema de exclusión, esto es un problema de principio, no es un problema de diferencias, como dijo. Y tres, cuando la ministra de Relaciones Exteriores responde: todo el mundo conoce la posición del presidente, yo quiero conocerla.
Eso es muy amplio, eso es ambiguo. Yo no conozco la posición del presidente, porque el presidente cuando habla de derechos humanos dice que él condena las violaciones a los derechos humanos. Acá estamos hablando de 3 países puntuales, uno con la dictadura más antigua de América, que es Cuba, y quiero conocer la posición del presidente y este gobierno con respecto a estas 3 dictaduras, no Bueno, con respecto a los derechos humanos. te va a tener que quedar esperando porque no tiene posición. ¿En serio? No tiene ni una posición. ¿Qué posición puede tener? O tiene todas las posiciones, que es lo mismo que no tener ninguna. Pero si lo vimos en campaña, lo vemos en sus declaraciones. Todo depende del momento, del día, del telefonazo que recibió Guillermo Tellier o de algún otro, de cómo amaneció, si se tomó las pastillas que tiene que tomar por su problema. Así que, ¿qué posición estás esperando? Aquí lo que interesa es la posición de Guillermo Tellier. Seamos serios. Deberíamos preocuparnos más de qué dice y qué hace el señor Tellier y no lo que hace o dice el empleado que tienen en La Moneda. ¿Para qué estamos con cuestiones? Digamos las cosas derecho. Pedirle posiciones a este gobierno, a estas personas que no son capaces de usar el lenguaje preciso para mostrar las cosas, sino que siempre están mirando para otro lado, ocultándole al país sus verdaderas intenciones, que son llevar a cabo, seguir adelante con la demolición, que ellos llaman revolución, que yo llamo revolución, pero que es una demolición al mismo tiempo. Entonces, ¿qué posición? ¿Qué posición? Quiere cuadrar el círculo, señor. Quiere decir que va a ir, pero que no va a ir. Que está con los derechos humanos, pero que está con la amplitud. Que no debiera ir Cuba, pero que debiera ir Cuba. Que Nicaragua no, pero Nicaragua sí. Ahí te estoy dando todas las posiciones. Escoge tú la que tú quieras. Esto es democrático. Tú escoges la posición de Boris que se te frunce. Y amigos, estamos recontrapasados del programa. Sí. Así es que, estimados y estimadas, amable público, respetables ciudadanos, damas y caballeros, muchas gracias por su atención y será conmigo solito, eso sí, no está Nicole todos los días con nosotros, lo lamento mucho, no puedo, no podemos. Algunos no lo lamentan. Bueno, no, eso no. Yo me despido, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.